Bueno, ahí estamos, ¿verdad? El tema de la asistencia dijimos, ¿verdad? Que lo íbamos a hacer al final, en los últimos minutos de la clase, ¿verdad? Eh, lo que les estaba mencionando, que el día de ayer, lo único que se me olvidó mencionarles fue el tema de que por un tema administrativo de aquí, del procedimiento del curso, necesitamos tomar tres fotografías, ¿verdad? Con las cámaras encendidas para el archivo del expediente del curso, ¿verdad? Entonces, necesitamos activar la cámara, aunque sea por unos segundos, para tomar la captura. Son tres capturas, ¿verdad? Durante la clase. Entonces, nada más por un tema administrativo, ¿verdad? Solo se toma un par de segundos eh, para, para tomarla, ¿verdad? Entonces ahorita tomamos una, más adelante podemos tomar la otra, no hay problema si están en el trabajo, si están con el celular, ¿verdad? Es algo rápido, entonces solamente aquí voy a proceder a tomar la captura. Bueno, ya está, ya tomé las capturas, ya pueden desactivar la cámara si gustan, no hay problema. Ya tomamos la primera, acordémonos que vamos, faltan dos más, pero bueno, ya tenemos más tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a mostrar una pequeña presentación para irnos introduciendo al programa de CPCS, ¿verdad? Hay unos que pueden tener un poco de experiencia, otros nunca lo han utilizado. El sentido es aprender a utilizar un poco el programa, ¿verdad? Si bien vamos a realizar algunos aquí ejercicios, voy a realizar algunos ejercicios para ver cómo se trabaja, también es importante un poco la parte teórica, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una noción un poco de a qué, ¿verdad? Que no, con qué nos vamos a encontrar en el programa. Algunos conceptos claves, ¿verdad? Tener alguna idea del programa. Entonces, en ese sentido, vamos a ver una pequeña presentación para ir entrando al programa, ¿verdad? Consultas, dudas, las podemos ir haciendo dentro de la clase sin ningún problema, ¿verdad? Igual tenemos los otros canales oficiales, ya sabemos de el grupo de Telegram o del correo electrónico, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo el tema de la presentación. ¿Me confirman si ya están viendo en sus monitores antes de proseguir? Sabemos que uno a veces comparte y pues los demás participantes no logran ver, pero logran ver ahorita lo que estoy compartiendo. Vamos a ver si me ayudan. Sí, yo sí veo. Ah, bueno. Perfecto. Activen cuando estamos en el tema de la presentación, tratemos de activar el micrófono, ya que para así no me estoy saliendo para ver el chat, ¿verdad? Porque a veces escriben en el chat y a veces no veo consultas o dudas, porque si ustedes observan aquí en la presentación, me tengo que estar saliendo un poco, entonces mejor, si podemos activar el audio, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya vemos, entonces miremos qué es un poco el programa de SPSS, ¿verdad? Solo déjenme aquí. Por sus siglas, ¿verdad? En inglés, SPSS es un paquete estadístico de ciencias sociales. Eso es lo que quiere decir SPSS, ¿verdad? Paquete estadístico de ciencias sociales. ¿Por qué un paquete estadístico? Porque contiene una gran cantidad de herramientas estadísticas que nos van a permitir a nosotros analizar información, ¿verdad?, dentro del programa. Y dice para ciencias sociales. ¿Por qué? Porque generalmente y principalmente este programa ha sido desarrollado especialmente para esas áreas, ¿verdad? Donde se utilizan encuestas, donde se aplican instrumentos, etcétera. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que solo ahí se puede utilizar. Es más, una de las características de este programa es que es utilizado ahora por sus cualidades en otras áreas de la ciencia, ¿verdad? Que lo requieran. Por ejemplo, en ingeniería, por ejemplo, se puede aplicar por ejemplo, hasta en ciencias de la salud o en otras áreas, ¿verdad? Que nosotros nos encontremos.
ya que para la estadística pues no la podemos nosotros reducir a un espacio determinado, ¿verdad? Sino que es amplio y se puede utilizar en muchos espacios. Entonces, en ese sentido, eso quiere decir el paquete estadístico, ¿verdad? Aquí tenemos algunos conceptos importantes cuando hablamos de SPSS. Vamos a ver de los conectados que estamos. Habemos conectados, ustedes observan quién me ayuda leyendo esta pequeña diapositiva de algunos conceptos importantes de este programa, ¿verdad? O de esta aplicación o de este software de SPSS. Vamos a ver, alguien que me ayude, porfa. Estadística. Perfecto. Estudio de los datos cuantitativos de la población, que consiste en analizar, procesar, interpretar y presentar series de datos. Base de datos es la que se encarga de almacenar datos y conectarlos entre sí de modo que se pueda obtener con rapidez diversos tipos de información. Exacto, muchas gracias, compañero. Aquí, ¿verdad? Para irnos familiarizando ya con algunos aspectos conceptuales teóricos del programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Analizar, ¿verdad? Procesar e interpretar. Todo eso, ¿verdad? Lo hace el programa, a diferencia de, por ejemplo, de nosotros hacerlo manualmente, seguir el procedimiento. Aquí el programa es quien lo hace, ¿verdad? Ahorrándonos tiempo, ahorrándonos trabajo, ¿verdad? Ya la propia herramienta ya tiene los diferentes operaciones para realizar las distintas, por ejemplo, distintos resultados. Y la base de datos es otro concepto clave porque ¿por qué creemos que la base de datos es clave dentro de SPSS? Porque la base de datos es la que con nosotros vamos a trabajar o trabajamos dentro del programa. Es de la cual se alimenta el programa, ¿verdad? Donde nosotros tenemos los datos y de ahí el programa, ¿verdad? Nos va a dar, dependiendo de qué herramienta vamos a utilizar, nos va a extraer cierta información de esa base de datos. Por eso es muy importante. Puede ser, podemos trabajar con 10, 20 bases de datos, podemos trabajar con bases de datos de 10 variables, de 20, de 50, de 70 variables. Aquí lo que importa es trabajar con bases de datos y el procedimiento. El tema del procedimiento es lo que importa manejar acá, ¿verdad? Ya que si nosotros sabemos aplicar, por ejemplo, las diferentes herramientas, ¿verdad? En ese sentido, dentro del programa, si una base de datos es pequeña, es lo mismo que lo apliquemos a una grande, ¿verdad? Porque el programa es el que lo hace. En ese sentido, también las bases de datos nosotros las podemos crear, ¿verdad? Dentro del programa, que va a ser uno de los primeros aspectos que vamos a ver cómo lo creamos, una base de datos, las variables y todo eso, ¿verdad? Y también, bueno, y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Otras características. Entonces, si observan aquí lo que les mencionaba al inicio, que es SPSS. Entonces, una potente plataforma de software estadístico ofrece una interfaz fácil de usar y sólido conjunto de funciones que permiten a su organización extraer rápidamente información procesable de sus datos. Lo que ya había mencionado antes, aquí lo único nuevo que nos da es que es fácil de usar. Si bien es cierto, les quiero mencionar que ya sabemos que en temas de programas estadísticos no solamente existe SPSS, ¿verdad? Podemos encontrar en la actualidad otros software que también tienen herramientas estadísticas. ¿Conocen alguno u otro ustedes? Vamos a ver. ¿Algún otro software estadístico? Yamovi, Ajá, ese es uno. ¿Qué otro podría ser? SAS, Stata. Ujú. Minitab, Está también. ¿Cuál? Minitab, Ajá. Hay varios, estamos mencionando varios, ¿verdad? Está Power BI, para ciencias de la salud está EpiInfo, que es un software estadístico, ¿verdad? Para levantar, por ejemplo, formularios, uno crea ahí los formularios, por ejemplo, en temas de epidemias, de pandemias, y ahí lo va procesando, ¿verdad? Entonces hay distintos. Pueden tener sus diferencias y sus similitudes, pero en este caso, ¿verdad?
nos vamos a centrar en este, ¿verdad? Pero cada uno tiene sus características propias, ¿verdad? Y aquí lo que les mencionaba, algunos beneficios de usar el programa, ¿verdad? Vamos a ver si algún otro compañero o compañera nos ayuda, por favor, con esta diapositiva, leyéndola. Algunos beneficios de usar SPSS. Fácil de usar. Prepara y analice datos a través de una interfaz de usuarios intuitiva, sin necesidad de escribir código mediante la función de arrastrar y soltar. Integrando con el código abierto. Mejora la sintaxis de SPSS con R y Python, utilizando una biblioteca de extensiones o creando las suyas propias. Y integrar. Ejecute estadísticas descriptivas y análisis de regresión. Vea los patrones de los datos que faltan y resuma las distribuciones de las variables con una interfaz integral. Muchas gracias, compañera. Aquí vemos, y si resumimos estas tres beneficios de usar el programa, fácil de usar, ya se los mencioné. Es intuitivo en el tema de que es intuitivo, ¿verdad? No hay cosas tan complejas que hacer, ¿verdad? Más que si queremos, por ejemplo, tenemos una base de datos donde hayan variables, por ejemplo, que hayan variables, por ejemplo, como edad, sexo, estado civil, si trabaja, si estudia, cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. Entonces, si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, una herramienta como sacar las frecuencias de los datos o la desviación estándar o la varianza, solamente seleccionamos la herramienta y arrastramos, como dice aquí, la variable que nosotros vayamos a utilizar. Claramente esto lo vamos a ver en la parte práctica, ¿verdad? Esto es para irnos un poco aterrizando sobre antes de no caer de un solo al programa, ¿verdad? Integrado con el código abierto. Nosotros también, a través de sintaxis, tiene un espacio, una herramienta, el programa, que la sintaxis, aquellos que están un poco más familiarizados con lenguajes de programación, es como trabajar como una especie de lenguaje, ¿verdad? Con determinados códigos para realizar ciertas operaciones, como por ejemplo, si nosotros tenemos una variable que se llama edad y tenemos 300 casos, vamos a tener 300 edades, ¿verdad? De cada uno de los casos o de las personas que llenó una encuesta. Nosotros a través de códigos de sintaxis podemos agruparlos en grupos de edades, ¿verdad? Por ejemplo, de 15 a 25, de 26 a 30 y así sucesivamente, ¿verdad? E integral, ¿por qué? Porque conlleva una gran cantidad de herramientas estadísticas. Por eso se llama integral, ¿verdad? Podemos hacer diversas operaciones, tanto gráficos, frecuencias y una gran cantidad de herramientas dentro del programa, ¿verdad? Si bien es cierto, es bien difícil verlas todas en un solo curso, ¿verdad? Porque son muchas, se necesitaría un curso lógico poco más grande, más largo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de introducirnos ya a todo este mundo del programa, ¿verdad? Vamos con la otra. Aquí lo que aprendamos, aquí lo que observamos es un poco ya dentro del programa, si nos ubicamos, ¿verdad? Cómo están distribuidos la interfaz principal o lo que nos encontramos cuando ya entramos al programa. Vamos a encontrar las diferentes ventanas en la parte de arriba, si ustedes observan, y vamos a encontrar también que aquí en el programa nosotros trabajamos con columnas y trabajamos con filas, ¿verdad? Las filas son las que están de manera aquí, del 1 al 12. Y las columnas son estas que dicen nombre, tipo, anchura. Aquí nosotros, ¿verdad? Es donde vamos a construir nuestras variables, ¿verdad? Suponemos que vamos a levantar un trabajo en un pueblo o en cualquier espacio, ¿verdad? A manera hipotética, vamos a decir que en un pueblo. Y queremos levantar cierta información para después procesarla, como en un estudio, en una investigación, por ejemplo, en un estudio demográfico, etcétera. Entonces aquí, si observamos, hay variables como en la número uno, número de formulario, fecha, día, mes, año, etcétera, ¿verdad? Y vamos a aprender a configurar cada una de estas columnas, porque es muy importante que las configuremos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Esto lleva mucha importancia.
el configurarlo, porque de manera correcta, ¿verdad? Nos va a lanzar el programa resultados correctos y no nos vamos a encontrar con errores. Muchas veces, ¿verdad? Si nosotros configuramos o damos formato erróneo a alguna de estas variables o de estas columnas, nos puede lanzar un error al nosotros querer implementar una herramienta en específico, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí, dice que los archivos de los datos se organizan por casos y filas. Es algo parecido a aquellas personas que han utilizado Excel, ¿verdad? Aquí trabajamos con filas y columnas y la intersección entre cada una de ellas las denominamos celdas, ¿verdad? Este archivo de datos, los casos representan a los encuestados individuales que responden a una encuesta. Las variables representan respuestas a cada pregunta que se hace a la encuesta. Por ejemplo, todas estas vamos a decir que son preguntas. La 9 sabe leer y escribir, ¿verdad? Nivel escolar, talla, peso, etcétera. Miremos la otra diapositiva. Conozcamos los tipos de variables en SPSS, ¿verdad? Para que cuando nosotros ya entremos al programa ya tengamos una idea a qué nos vamos a referir con cada uno de estos. Dice que la propiedad del tipo de variable específica especifica los tipos de datos de cada variable. Por defecto se asume que todas las variables nuevas son numéricas. Ese es un dato muy importante, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Aquí es más que todo, ¿verdad? En la columna de tipo, asignarle, ¿verdad? Un tipo de variable a a la variable que acabamos de construir, ¿verdad? Si nosotros tenemos una variable, supongamos que estoy aplicando una encuesta en San Juancito, pero yo quiero conocer la fecha en que yo apliqué esa encuesta. Entonces yo tengo una variable que se llame fecha. Entonces, según esta diapositiva, ¿qué tipo de variable de estas que ustedes miran en este cuadro de diálogo le daríamos a esa variable? ¿Cuál le daríamos? Vamos a ver, ¿alguien? Le daríamos si es fecha, le daríamos un formato Fecha. de fecha, exactamente. Es como si ustedes recuerdan, si han trabajado con Excel, por ejemplo, si nosotros estamos en una tabla y estamos haciendo sumas de ventas, por ejemplo, o de cualquier cosa, nosotros si ponemos en Excel 1000, por ejemplo, ese 1000 no sabemos si son 1000 sillas, 1000 peras, 1000 mesas. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un formato, ¿verdad? De moneda. Eso es aquí mismo. Si es fecha, darle un formato de fecha. Si es moneda, darle un formato de moneda y así sucesivamente. Esto es bastante importante, esta diapositiva, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué nos habla? Nos habla de importar datos de otras fuentes externas, ¿verdad? Les mencioné al inicio que en SPSS nosotros podemos construir la base de datos desde cero con la que vamos a trabajar y ahí nosotros tabularlo, todos los datos que recojamos. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una base de datos dentro de Excel o otra fuente de datos? Entonces nosotros esa base de datos la podemos mandar aquí al programa de SPSS para procesarla, analizarla dentro de este mismo, ¿verdad? Sin necesidad de tenerla que construir acá. Entonces a eso le vamos a llamar importar datos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay aplicaciones, no sé si ustedes conocen aplicaciones que son aplicaciones de encuesta. A veces las podemos andar en nuestros celulares y que las personas vayan respondiendo encuestas dentro del celular y enviándolas, ¿verdad? Si nosotros aplicamos de esa forma, mediante ese mecanismo a unos 50 personas, todos esos datos se van automáticamente a un archivo de Excel. Pero en Excel no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mandar ese archivo aquí a SPSS y podemos, ¿verdad? Operacionalizarla con las herramientas dentro de este programa, frecuencias, filtros, segmentaciones y otras herramientas estadísticas, ¿verdad?
Entonces a eso nos referimos con la importación de los datos. Aquí podemos modificar también el tipo de los datos de tus variables, ¿verdad? Creo que es algo parecido a lo que vimos anteriormente. La columna tipo aparecen los tipos de datos actuales de cada variable. Los tipos de datos más comunes son los numéricos y las cadenas. Eso les quería mencionar. Cuando nosotros construyamos nuevas variables en SPSS, generalmente las vamos a colocar con el tipo numérico, ¿verdad? Para que para que el programa SPSS nos reconozca algunas herramientas, ya que si nosotros lo hacemos a través de otro formato, no vamos a poder utilizar muchas de las herramientas disponibles en el programa. Y vamos a ver, por ejemplo, como los filtros. Ejemplo, la variable ingreso es de tipo numérico, ¿verdad? Definir los datos. Además de definir los tipos de datos, también pueden definir etiquetas descriptivas de variable y etiquetas de valor para los nombres de variables y los valores de datos. Estas etiquetas descriptivas se utilizan en los informes y gráficos estadísticos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ejemplo, etiquetas descriptivas y etiquetas de valor? Vamos a supongamos que en el programa nosotros tenemos una variable que se llame zona, ¿verdad? La etiqueta, por ejemplo, descriptiva vendría siendo, por ejemplo, como el nombre completo de esa variable, de mi variable zona. Entonces, por ejemplo, la etiqueta descriptiva podría ser zona donde se aplicó o zona de pertenencia de la persona que respondió esta encuesta, por decir así. Entonces, el nombre completo. Y las etiquetas de valor que vendrían siendo con respecto a la zona, las posibles respuestas a esa variable, ¿verdad? O a esa pregunta. Por ejemplo, zona, las etiquetas de valor podrían ser zona urbana o zona rural. No sé si me doy a entender, a eso nos referimos y vamos a ver los ejemplos. Sí. Por ejemplo, con el tema de si nosotros tenemos una variable de sexo dentro de nuestro programa, ¿cuál podría ser la etiqueta descriptiva de esa variable? Vamos a ver. ¿Algún Respecto de compañero la con persona. sexo de las personas encuestadas en la UNA en el año 2026 en el primer periodo? Ya depende cómo nosotros lo queramos colocar, ¿verdad? Ya depende de cómo nosotros lo sintamos mejor, ¿verdad? Nuestro trabajo. ¿Y etiqueta de valor? ¿Cuáles serían para esa? Uno, ¿Cuáles? uno hombre y dos mujeres. Podría ser. Exacto, uno hombre, dos mujeres, etcétera. A eso nos referimos. Dale un nombre a tus variables, es lo que les estaba diciendo, las etiquetas, ¿verdad? El nombre, un nombre más detallado. ¿Y por qué es importante estas etiquetas? Porque acordémonos que cuando nosotros realizamos las operaciones, frecuencias o todo lo que vayamos a utilizar, el programa nos da unos resultados. Entonces es muy importante que esos resultados estén bien detallados, ¿verdad? Con sus nombres, con qué variables se está trabajando, etcétera. Por eso el programa necesita estos nombres. Por ejemplo, si nosotros creamos un gráfico de la zona, entonces ya el gráfico como título nos va a decir zona de las personas encuestadas. Entonces por eso es importante el tema de los nombres, la etiqueta, ¿verdad? Para que los agregue automáticamente a las operaciones. Miren aquí el ejemplo que acabamos de mencionar hace poco, las etiquetas de valor. Observen que aquí ya tenemos, por ejemplo, esta sería, en el caso sería la variable sexo, donde las etiquetas de valor, uno sería hombre y dos sería mujer, ¿verdad? Vamos a ver otro compañero o compañera que me ayude, por favor, con esta diapositiva, con el punto uno, 2 y 3, cuando hablamos de datos perdidos en el programa, en SPSS. Sí, Vale. bueno, trabajamos con datos perdidos. Uno, los datos perdidos o no validados son generalmente
no son generalmente tan comunes que no se deben ignorar. Puede que las personas que han respondido a una encuesta se nieguen a contestar ciertas preguntas, no sepan las respuestas o contesten de forma inesperada. Si no filtra o no identifica estos datos, es posible que el análisis proporcione resultados precisos. Continúo con la siguiente. Sí, continúe, Ok, está bien. ok. Dos, para datos numéricos, los campos de datos vacíos o los campos que contienen entradas no válidas se convierten en valores perdidos del sistema identificables por un único periodo. Tres, el motivo por el cual se pierde un valor puede ser importante para el análisis. Por ejemplo, puede resaltar, em, puede resaltar útil distinguir entre los encuestados que se negaron a responder a una pregunta y los encuestados que no respondieron a una pregunta porque no era aplicable. Perfecto, muchas gracias. Aquí vemos dos escenarios, ¿verdad? De los datos perdidos. Si nosotros queremos trabajar con ellos, podemos trabajar con ellos. Ahí nos dice el inciso uno porque es bueno tomarlos en cuenta. O también, si queremos dejar a un lado, también los podemos dejar a un lado, ¿verdad? Los datos perdidos. Son todos aquellos valores, por ejemplo, como lo menciona ahí, que pueden entorpecer en alguna forma, ¿verdad? El análisis que nosotros estemos realizando. Y ya depende de nosotros y los queremos tomar en cuenta, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, por decir, mencionar un ejemplo, el tema de las elecciones, ya sea generales o internas dentro de un país, por ejemplo, en este país. Ustedes saben que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística lanza un montón de gráficos, ¿verdad? Lanza un montón de tablas, resumiendo el tema el tema de las votaciones, ¿verdad? En muchos de esos gráficos, ¿verdad? Conocemos también que el proceso, muchas veces las personas no votan, hay votos nulos, ¿verdad? Y hay un montón de votos que no son válidos. A la hora de presentar esos datos a la población, ¿verdad? Ellos deciden si colocar esos datos dentro del gráfico, ¿verdad? ¿Cuántas personas votaron por liberal, nacional, libre? ¿Cuántas personas invalidaron el voto? ¿Cuántas son nulos? Esos son datos perdidos, ¿verdad? Los nulos o los blancos. Entonces ellos los toman en cuenta dentro del porcentaje total, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Pero también está la opción que pueden, por ejemplo, omitirse, ¿verdad? Que no aparezcan, que solo aparezcan las votaciones reales dentro de cada uno de los partidos. Ese sería como un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros podemos ver eso. Entonces, igual es fácil, como mencionamos al inicio, de aplicarlo dentro del programa. Solo le decimos al programa, ¿verdad? Y vamos a ver un par de ejercicios, cómo tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque puede ser, como dice ahí, que nos vaya a afectar a nosotros el tema de análisis o resultado, o no nos proporcione resultados precisos, ¿verdad? Nivel de medición de las variables en SPSS. Esto que estamos viendo son algunas de las interfaz principal, ¿verdad? Cuando nosotros vamos creando nuestras variables en el programa, que es esencial, ¿verdad? Cuando hablamos de SPSS, crear nuestras variables y darles un formato correspondiente, normal, ¿verdad? Porque imaginemos que nosotros vamos a levantar, como siempre les pongo el ejemplo de una encuesta en San Juancito. Nosotros debemos saber, ¿verdad? Darle todo esto formato a las variables que nosotros vayamos a utilizar. Las variables nominales, ¿verdad? El programa nos indica que debemos darle estos formatos a las variables que nosotros vayamos construyendo. Y aquí, ¿verdad? Por ello la parte teórica que estamos viendo, para saber un poco qué va en cada una de las columnas. En el tema nominal vamos a colocar aquellos datos categóricos en los que las categorías no tienen un orden inherente, ¿verdad? Por ejemplo, una categoría de trabajo, de ventas, no es superior o inferior a una categoría de trabajo, de marketing o investigación. ¿Qué otro tipo de variables nominales? Vamos a ver si me mencionan algunas variables nominales que nosotros podríamos ubicar como variables nominales. ¿Qué otras podríamos ubicar como variables nominales nosotros? Quizás sexo y zona. Sexo, zona, exacto. Son variables nominales, ¿verdad? Porque una La edad, persona... ¿Ah?
La edad creo que también si nos interesa es nominal. Sí. Aunque aquí en el programa la edad entraría, bueno, en la que vamos a ver aquí, Ordinal es ordinal. como en escalado, que en escalado vamos a ubicar esas variables como cuantitativas numéricas, ¿verdad? Vamos con ordinal. Vamos a ver si alguien me ayuda con la definición de medición ordinal. Ordinal, datos categóricos en los que las categorías tienen un orden significativo, pero sin una distancia medible entre las categorías. Por ejemplo, hay un orden en los valores alto, medio y bajo, pero no se puede calcular la distancia entre los valores. Así es. Ahora veamos unos ejemplos de una variable no ordinal, por ejemplo, el ciclo de Nivel, la vida. ¿Ustedes qué creen que es? Nacer, crecer, reproducir y morirse. Si la tuviéramos nosotros en ese PSS, ¿qué sería? Por supuesto, ordinal, porque no podemos poner, por ejemplo, primero se nace, perdón, primero se muere y después nace. O sea, tiene que ir en ese orden específicamente. Así es, ¿verdad? Lleva un orden. Los rangos en el ejército. También, ¿verdad? Ordinal, no vamos a llegar de generales y terminar en cabos, ¿verdad? O en teniente o para abajo, llevan un orden inherente. A El eso nos nivel, referimos. el nivel nivel educativo educativo. también. El nivel educativo. Nivel educativo. No vamos a entrar primero a la universidad y vamos a terminar en escuela, ¿verdad? Exactamente, a eso nos referimos y el programa nos pide que identifiquemos esas variables. Entonces, para identificarlas tenemos que saber nosotros primero un poco del concepto, ¿verdad? Y el escalado, un compañero o compañera que nos ayude, por favor. Escalado. Datos medidos en una escala de intervalo o de razón en la que los valores de los datos indican el orden de los valores y la distancia entre ellos. Por ejemplo, un salario de 10.000 lempiras es superior a un salario de 9.500 lempiras y la distancia entre los valores es de 500 lempiras. También se denominan cuantitativos o datos continuos. Muchas gracias. Generalmente aquí dentro del programa se ubican esas variables cuantitativas. Vamos a ver unos tres ejemplos que me mencionen de variables que podemos colocar ahí, que generalmente trabajamos dentro de una encuesta. Por ejemplo, la edad, el salario, la El talla, el precios, ingreso, precios. precios, el ingreso, exactamente. Entonces, por lo general, esas variables se colocan en un nivel de medición escalado, ¿verdad? Esos tres son los que nos cuenta el programa, ¿verdad? Para no trabajarlos ahí. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí terminamos con esta diapositiva. ¿Verdad? Aquí terminamos con las diapositivas. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda con respecto hasta el momento con los aspectos teóricos del programa. O todo ha estado un poco claro, ¿verdad? No hay mucha confusión en los temas de los conceptos, ¿verdad? Tratamos de definir lo más posible y sintético lo que quiera decir el programa, ¿verdad? Pero igual, si hay consultas, dudas, las podemos realizar, ¿verdad? Aquí vamos ya para aprovechar los últimos minutos de la clase, ¿verdad? Vamos a ver un poco solo el mente. Aquí yo tengo el programa. Voy a proceder a abrirlo. Solamente me esperan un segundo que me abra el programa aquí para ver un tema de cómo está organizado, ¿verdad? Algunos ya tal vez tengan una noción, ya lo han trabajado, pero vamos a ver cómo está el tema de la organización en SPSS. Como ustedes observan, yo tengo la versión 26. Tengo la versión 26 y he trabajado también con la última versión y es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. No sé si de los que están aquí conectados tienen el programa y si lo tienen, ¿qué versión tienen? Mm,
Tengo, tengo versión 22. 22, ¿verdad? La Sí. versión, la podemos encontrar, por ejemplo, si vamos a ver, solo déjenme abrir aquí algo. Mm, mm, mm. La versión la vamos a encontrar, pues mejor lo quiero ver algo. En esta que está aquí, en esta ventana, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, solo déjenme ver algo. Nos vamos a la ventana, esta que dice ventana, no, aquí en ayuda es la última ventana, dice acerca de, ahí encontramos la versión del programa que nosotros tenemos, mi caso 26, ¿verdad? No sé si el compañero que dice que tiene la 22 va a ver que en realidad con esta 26 es casi similar, ¿verdad? En temas de cómo está organizada las ventanas y, y el tema de las columnas y filas para que miremos que no cambia mucho en eso, ¿verdad? Bueno, Y que no hay ningún problema. Eh, Aquí lo que les mencionaba, miremos, aquí cuando trabajamos en SPSS tenemos que tener claro tres aspectos importantes, ¿verdad? Que vamos a trabajar con tres ventanas principales. Si ustedes observan aquí en la parte de abajo, que es esta que nosotros tenemos acá, está la vista de variables, ¿verdad? Que aquí es donde nosotros vamos a construir nuestras variables. En todas estas, observen aquí el nombre de nuestras variables y todo lo que acabamos de ver en nuestra presentación. El tipo, la anchura, decimales, etiquetas, valores, perdidos, columnas. Aquí nosotros vamos a construir las variables de nuestra base de datos. La segunda ventana importante que ustedes deben tener en cuenta es la vista de los datos. Observen que aquí a la par está esa ventanita y aquí es donde nosotros se tabulará o se recopilará toda esa información a nuestras variables, ¿verdad? Si aplicamos una encuesta a 100 personas, aquí vamos a colocar esos 100 resultados. Y esa sería la segunda. La tercera sería cuando nosotros realicemos cualquier tipo de operación, como por ejemplo el tema de frecuencias, ¿verdad? Nos va a abrir automáticamente una nueva tercera ventana que va a ser especial para nosotros obtener todos los resultados a las operaciones que vayamos realizando. Entonces tengamos en cuenta esas tres variables, ¿verdad? Esas tres pequeñas ventanas. Y aquí nosotros ¿qué vamos a encontrar? Las distintas ventanas de archivo con algunas configuraciones generales, ¿verdad? Como nuevo, abrir nuevos archivos de datos, abrir datos, por ejemplo, ejercicios de SPSS que ya tengamos trabajado. Aquí está el tema de importar datos, que vamos a verlo más adelante. Y temas de configuración, por ejemplo, aquí, si ustedes observan el tema de analizar, la ventana de analizar, vamos a encontrar una gran cantidad de herramientas estadísticas, ¿verdad? Y cada una de estas herramientas generalmente se divide en otro tipo de herramientas. Igual el tema de los gráficos, utilidades, etcétera. Aquí las vamos a encontrar y estos iconos que son como una especie de atajo, ¿verdad? Ahorita están algunos sombreados porque no tenemos trabajado ni introducido nada dentro del programa, ¿verdad? En la medida nosotros vayamos, por ejemplo, incorporando por ejemplo, alguna variable, observamos que algunos se van a ir habilitando, ¿verdad? Entonces, así está organizado más o menos el programa y a partir de mañana, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una pequeña, ¿verdad? Construir unas 10 variables, unas distintas variables para darle formato en las distintas columnas, ¿verdad? Y ver cómo nosotros lo podemos hacer como en un primer momento, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar, vamos a ver, nos vamos a quedar acá, a menos que tengan alguna consulta, duda, ¿verdad?
la podemos resolver. Si no, nos vemos hasta mañana. Recordemos que no se les olvide el tema del nombre. El tema del nombre en el chat de la reunión, porque dijimos, acordémonos que dijimos ayer que el tema de la asistencia lo íbamos a tomar así, ¿verdad? Entonces, por favor, solamente coloquen su nombre así como lo están haciendo en el chat y yo lo tomo después, ¿verdad? Entonces, sin más, nos vemos mañana, siempre a la misma hora, deseándoles un feliz día. Saludos. Buen día. Buen día. Ingeniero, Sí, quiero dígame. consultar algo. Sí, dígame. Usted también está dando el curso de Excel intermedio avanzado, ¿verdad? El de... Sí, el de que se da a las 11. Sí, el que se da a Sí, las 11. sí, sí. Es que yo ayer no pude entrar a clases porque tenía un examen. Entonces no sé si le envío alguna excusa o le vuelvo a mencionar al final de la clase del curso de Excel. Usted está en el grupo de Telegram del curso. Sí, ahí, sí, sí. Sí, no, lo único que solamente ahí al privado, ¿verdad? No en el grupo, solamente usted ahí va a encontrar mi contacto en el grupo, solamente me dice ahí con anticipación que no va a poder asistir por tal razón, nomás para que yo cuando actualice la lista de asistencia lo tenga presente, ¿verdad? Y no se tome como una falla. Nada Está. más. Gracias, ingeniero. Va a la orden. Feliz día. Hasta mañana. Ingeniero, buenas tardes o buen día, buen Buen día. día, ¿qué tal? Eh, Le saluda Leider Castellano. Ingeniero, ¿Qué ¿tiene usted tal? alguna teoría, bibliografía, digamos, de SPS que sea resumida o algo que tenga elementos esenciales para el curso? Pues yo Gracias. puedo, ayer les mandé un enlace de que los manda a un sitio del programa donde ven aspectos generales del curso. No sé si logró ingresar ahí. Sí, sí, sí. Ahí hay bibliografía, ¿verdad? No hay, pero yo creo que tengo alguna. Lo que puedo hacer es subir alguna bibliografía ahí relacionada al programa para que ustedes la tengan también como soporte teórico del programa, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo estar actualizando esos espacios y ustedes con ese mismo enlace, ustedes lo van a ir viendo ahí. Entonces voy a ver si lo puedo subir y yo les avisaría para que lo tengan. Por ejemplo, la grabación de esta clase la voy a subir también y ustedes ahí el enlace, si ustedes observaron, los va a llevar a las grabaciones también. Entonces, tratar de resumir todo en ese sitio para que todo lo tengan a la mano, igual lo actualizado, ¿verdad? Como la bibliografía, vamos a ver si podemos subir algunos textos. Bueno, No hay muchas gracias. problema. Muchas gracias. A la orden, feliz día.